Lo que pasa en Mendiolaza, pasa por de Mendiolaza. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien. Javier, ella acabó de contar antes del tema musical lo que nos pasó, que ese reel, que era un reel hiperlocal, porque nosotros lo que hacemos es eso, es periodismo hiperlocal, de golpe pasó a tener 10 veces más visualizaciones que el total de habitantes que tiene la ciudad, y que además adquirió un tono sumamente violento que habitualmente no tienen, que jamás tienen los comentarios que nuestros vecinos hacen. Yo sé que te pido que hables sobre una cosa que es sumamente improbable, pero de todas maneras me gustaría saber qué explicación imaginas, qué crees que sucedió. Mira, parece que eso cayó a alguna red más grande, algún actor, algún usuario, digamos, con más alcance, lo debe haber retomado, lo debe haber publicado, y entonces accedió a muchísima, o sea, cambió de liga, digamos, ¿no? Pasó la liga de todo el mundo mirando eso, ¿no? Yo creo que tuvo alguna repercusión en los medios también, me parece, y eso también multiplicó la audiencia. Y frente a ello, por algún motivo que o bien puede haber sido una iniciativa de la municipalidad o de alguien que se sintiera afectado por eso, o meramente por costumbres, lo agarró alguna granja de trolls, que se llama, es decir, gente que se dedica a eso, que tiene muchas cuentas, tiene así como una especie de este gran panel con muchos teléfonos, con muchas cuentas diferentes, o sea, todas, por supuesto, entre comillas falsas, es decir, que no pertenecen a un usuario normal, un usuario personal, y con eso le han atacado, es decir, mandando mensajes para lo que sea, o para responsabilizar a alguien por eso, o meramente atacar a la publicación porque les afecta algún interés que están defendiendo. La verdad es que esto es bastante azaroso porque creo que, no sé si ese mismo día o al día siguiente hay otro reel exactamente igual casi, porque acá los anegamientos de la calle Pehuen han sido frecuentes, y no sucedió con ese, sucedió con este. Es como azaroso que tomen uno sí y otro no. Mira, yo miré el reel y me parece que sí, o sea, tuvo que ver con que alguien lo retomó, no sé, eso es un poco azaroso, ¿no? Porque efectivamente no hay nada extraño en el reel, nada que sea viral en sí mismo, ¿no? Una calle rota, embarrada, quizá funcionó bien porque, no sé, el auto moviéndose de manera sinuosa parecía como visualmente atractivo, no sé, algo hizo que se pero posiblemente se sido, como bien decís, azaroso o siempre es parcialmente azaroso, que cambió, ¿no? Que pasó a ser algo muy visto, y esas vistas llevaron a también, quizá esto sí por motivos políticos o por motivos, no sé, o ideológicos o culturales, a que haya sido atacado también por cuentas en general falsas también, ¿no? Entonces también eso implicó una decisión de un ataque sobre lo que decía ahí, y la verdad que, bueno, tampoco sé tanto cuáles son las motivaciones de distintos tipos de grupos que hacen eso, pero obviamente hubo un motivo ahí de decir, bueno, esto nos sirve para atacarlo y para decir cosas, digamos, ¿no? Uh-huh. Claro, no es solamente atacar, sino además aprovechar la oportunidad para decir cosas. Tal cual, eso es algo que también funciona mucho en redes y tiene que ver con cómo esas cosas que uno dice, o esa manera de decir, adquiere tono viral, es decir, es más visto. O sea, pasó a ser 1000 veces más visto que la mayoría, decimos, ¿no? Uh-huh. Más o menos, pues tenía 237.000 vistas, algo así, solo en Facebook, y hablar si eso después se reproduce más. Es decir, pasa a otro registro donde de alguna manera tiene un impacto y por lo tanto una importancia en términos del manejo de redes mucho mayor, ¿no? Bien, se me abren acá dos vías. Por un lado, preguntarte cómo funcionan estas, porque yo cuando hablamos de troll siempre imagino solo máquinas, y no, hay detrás de esas máquinas hay personas. Sí, o sea, no tantas personas como parece, pero hay personas, claro, que lo que hacen es arman comentarios y tienen
o sea, los comentarios lo arman en general personas, no siempre, ¿no? Hay también bots, lo que se llaman, o sea, programas automáticos que hacen lo mismo, ¿no? Y en realidad los trolls hacen eso también con una cantidad de programas que multiplican lo que uno dice, digamos, ¿no? Entonces, no es que en cada comentario de una persona, sino que hay una serie de comentarios que se multiplican en un espacio donde están trabajando, y se envían cada uno de esas cuentas va reproduciendo esos distintos mensajes. Hay programitas que pueden diversificarlo un poquito para que no sean todos iguales, y eso se envía, ¿no? Hay un trabajo que es continuo de hacer eso, obviamente no están trabajando sobre un reel, ¿no? Sino sobre miles de publicaciones que deciden, o que hay un trabajo de atacarlas o de sostenerlas también, ¿no? También es al revés, ¿no? También hay esta granja de trolls, estos centros, lo que hacen muchas veces al revés es generar contenido orgánico, es decir, empiezan como a hacer que se viralicen más, y después, obviamente, una vez que se viralizan, mucha más gente las viraliza también, es decir, una vez que pasa un cierto umbral, eso adquiere mucho más importancia en las redes. Es algo que muchos espacios, sobre todo políticos, hacen todo el tiempo. Sí, yo antes de presentarte decía, posiblemente ellos crean que fuimos víctimas y nosotros nos sentimos profundamente beneficiados porque la primera vez y posiblemente la única vez en nuestra historia vamos a tener 200.000 vistas de un reel. Entonces se les agradece mucho a los trolls, pero siempre sucede con la intención de transmitir ideas. ¿Esto es un fenómeno de la política o existe también un fenómeno comercial del mismo tipo? Mira, es mucho decir ideas, ¿no? Son memes, son en la clave de la idea de meme original, es decir, unidades culturales, digamos, así que se reproducen. No es que sean ideas en sí mismas, pero efectivamente hay muchísimas motivaciones, algunas son culturales o políticas, otras son meramente comerciales, por supuesto, ¿sí? No creo que en este caso sea comercial. No, pero digo, existe también esa posibilidad de sí, claro, viralizar artificialmente, es utilizada también para viralizar artificialmente un producto comercial. Sí, un producto comercial, establecer, bueno, parte de lo que siempre se hizo en los medios, solo que con herramientas mucho más sofisticadas y más potentes, ¿no? Es decir, instalar una determinada cosa en la opinión pública, digamos, ¿no? Eso es algo que para lo cual hay empresas que lo hacen lo hacen legalmente, además, no es que es algo oscuro en una sala cerrada con gente que no ve el sol, ¿no? También hay empresas que simplemente viralizan contenidos de manera con ciertas técnicas para hacerlo, ¿no? Eso existe y es importante, como bien vos decías aparte, ¿no? De pronto esto, en lugar de dañarlos, los pone más los hace ver más, ¿no? Para una radio, para un espacio periodístico es importante, o sea que ayuda más que molestar en este caso. En este caso, lo que no ayuda en nada es el tono en el que se instalaron esos comentarios, que no es lo que sucede en nuestra comunidad. Y ahí iba con la segunda parte de las preguntas, que es cómo se modifica. Es una cosa que nosotros podemos observar en la práctica. Nuestra comunidad, cuando intercambia, al menos a través de nuestros medios, lo hace en forma sumamente respetuosa, porque además muchas veces la gente se conoce. Eso pareciese perderse a medida que una ciudad es más grande, y en el caso de los trolls pareciese que se trabaja en contra de eso, que la intención es romper ese lazo respetuoso e instalar otra forma de lazo. ¿Me estoy equivocando? No. Hay que entender en este caso también, ¿no? Bueno, primero, efectivamente, lo comunitario de alguna manera se cambia, se debilita un poco cada vez que esto se agranda, obviamente, ¿no? Porque ya la gente no se conoce. Pero hay otra cosa más acá dando vueltas, que es los comentarios agresivos, los comentarios violentos, un lenguaje menos cuidado, digámoslo así, en general tiene más reproducción, porque genera más reacción, ¿no? Entonces, si alguien dice una brutalidad de otro, ese otro reacciona los amigos, reaccionan los que simplemente les molesta la agresión, digamos, y eso por supuesto genera más
más viralización. Obviamente lo que hay también que se conoce es que el tipo de reacción que generan comentarios ofensivos es mayor que el tipo que generan comentarios meramente elementales, digamos así, ¿no? Entonces eso hace que, ni siquiera porque haya alguien detrás haciéndolo, sino porque los propios programas que eligen qué se ve, qué no se ve, cuando se reacciona más sobre algo, eligen eso, digamos, en general, ¿no? Es decir, las redes, si algo tiene más reacciones, es algo que vos vas a ver más en tu feed, donde aparecen las noticias, donde aparecen las cosas, va a aparecer algo que tiene más reacciones. Si tiene menos reacciones, no aparece. O sea, eso es porque de alguna manera el objetivo de las redes es que haya más interacción. Claro. ¿No? Eso es lo que hay inscripto en el programa que maneja las redes. El programa automático, es decir, los programas computacionales, que son los que median entre los distintos perfiles, intentan maximizar esa interacción. Entonces, lo que más interacción genera, más te va a aparecer. Entonces, eso tiende a que lo ofensivo, los comentarios agresivos, lo que genera reacción, no es la única cosa, por supuesto, pero es una de las principales maneras de viralizar. Bien, perdón, me voy a correr completamente de esto que nos ha sucedido a nosotros y el tema de las redes, y me voy a permitir hacerte una pregunta un poquitito más allá. Pero esto me suena tan familiar en la política nacional de estos tiempos. Es decir, es esta forma del discurso del oficialismo, que es una forma brutal, ¿no? De decir cosas realmente brutales y provocar reacciones, multiplicar los efectos de eso. Lo acabamos de ver con las declaraciones del presidente en Davos, que por un lado, así, fue una declaración brutal, hubo una reacción multitudinaria en las marchas y también hubo acciones en consecuencias, bueno, las pintadas que aparecieron, lo que sucedió en Ciudad Universitaria con la vandalización de en Córdoba estoy hablando, ¿no? Cuando vos me decís esto respecto de las redes, yo me pregunto si ese mecanismo de funcionamiento que acabo de describir desde el gobierno nacional, con toda la catarata que viene después de eso, es solo convicción o si tiene intencionalidad de reproducción. Muy buena pregunta, muy interesante. Voy a decir dos cositas con esto, por lo menos. La primera es que Milei se constituyó a sí mismo en el espacio político a través de las redes. Eso es sabido. Después siempre hay discusiones acerca de cuánto es así, cuánto no. Hay gente que no le gusta que eso sea así, entonces piensa que no, y que en realidad fue a televisión, o que en realidad lo que sea. De todas maneras, es cierto que estas ultraderechas o derechas alternativas que están proliferando en el mundo van asociadas a una manera de constitución de sujetos, tanto usuarios como los mismos sujetos políticos, asociados a la lógica de este tipo de redes, que no es una lógica universal, es una lógica de un momento histórico, ¿no? En las grandes corporaciones, Facebook, ya Meta, Alphabet, Amazon, las que manejan hoy en día la circulación de contenidos en redes, de distintas redes, en general tienen una forma particular de este momento. No es que toda red computacional, toda red social deba ser así. De hecho, me parece que es una buena oportunidad para construir otro tipo de redes más colaborativas, más cuidadas. Me parece que es completamente posible, pero bueno, es otro tema. Es cierto que Milei se constituye a partir del trabajo en redes. De hecho, lo hizo de manera explícita y con expertos en el tema, ¿no? Como Cerimedo, que fue uno de los expertos en redes del lado oscuro, digamos, de toda la ultraderecha en el mundo, ¿no? Trabajó para Bolsonaro, trabaja para Milei, armó las redes, ¿no? Justamente armar ecosistemas de publicación de contenidos y de generar viralidad y generar lo que se llama contenido orgánico, así que todo eso vaya acumulando, ¿no? En una manera de ver a alguien. Milei, antes de las elecciones, tenía más de 10 veces más interacción que ningún otro candidato, en cualquier momento, eso en las redes, o sea, multiplicar por 10 a cualquier otro candidato, o por mucho más otros, a cualquier otro candidato, esto 2 años antes de que ganara
las elecciones. O sea, tiene mucho que ver. Me parece interesante esto también, que no lo había pensado como tal, pero de alguna manera reproducen fuera de las redes lo que hacen en las redes, ¿no? De alguna manera, el tipo de discurso. Yo creo que ese tipo de discurso tiene en general este tipo de atracción, digamos, ¿no? Y de espanto a la vez, ¿no? Pero el tipo de discurso violento, agresivo, no chequeado, diciendo mentiras, diciendo exageraciones por todos lados, diciendo cosas que no se sostienen, pero sin embargo operan sobre la opinión pública de una manera muy diferente a lo que venía siendo la política, y de doble filo, como todas las cosas, solo que hoy por hoy está dando demasiados resultados exitosos y es claramente dañino para cualquier tipo de diálogo, digamos, democrático, de diálogo político, que pueda producir cosas más interesantes que más violencia, más exclusión. Me parece que eso es una consecuencia también de ese tipo de discurso, que dicho desde lugares políticos tan importantes como la presidencia de un país, hacen un daño inconmensurable en principio, ¿no? Sí, a mí me parece muy interesante considerar eso, que no es solo lo que piensan, sino lo que quieren provocar con eso, y no solamente a nivel presidencial, sino también en cada vez que uno tiene al frente una persona que tiene capacidad de ejercer poder y que decide ejercerlo de ese modo. No es que sea solo, que sea desalmado, desconsiderado, maleducado, las cosas que la gente tiende con la forma en la que la gente tiende a calificar, sino que puede haber también una intencionalidad expresa de provocar con eso. Javier, finalmente, ¿cómo hacemos? Porque fue como bastante notable la diferencia de este tono, y nuestros vecinos continuaron a veces discutiendo con los trolls, utilizando el lenguaje con el respetuoso lenguaje con el que habitualmente se tratan entre ellos. Entonces a mí me conmovía cuando los leía decir, pero mi vecina no está viendo que está hablando con un troll, y está tratando de hacerlo entrar en razones. ¿Cómo se identifican? ¿Cómo podemos decir, a este no le contesto? No sé, eso aparte, bueno, viste que es muy difícil también de generar una cultura de eso, porque es muy rápida la provocación, es difícil de resistir, ¿no? De alguna manera. Yo creo que, bueno, este mismo hecho es un aprendizaje del cual uno tiene que poder compartir con los participantes, el aprendizaje de esto que ocurrió, me parece, ¿no? De, bueno, esto es parte de esta nueva forma de aparición de la esfera pública, digámoslo así, ¿no? Y como tal me parece que es valioso incluso ese intento de sostener una manera discursiva, una manera de ver el mundo, y hay que, me parece que comunicarse con la gente, compartir esta situación, bueno, que es lo que estamos haciendo precisamente en este momento, ¿no? Compartir un análisis. ¿Sí, hola? Sí, lo que te preguntaba es, porque lo primero que yo noté fue que eran personas que yo no las conocía, del barrio no eran, y entonces después empecé a notar que había otras cosas para observar en esos perfiles. A eso me refería. ¿Qué es lo que hay que observar de un perfil para decir, este de carne y hueso no es? Y es difícil, o sea, es justamente difícil de determinar de una manera certera, pero en general estos perfiles son bastante estándar, los perfiles, ¿no? Tienen como, están en algún lugar, por ejemplo, había muchos en Piedras, en Uruguay, ¿no? Un pueblito ahí en Uruguay, había muchos de ahí. En general son todas cuentas creadas, que le ponen 3 o 4 fotos, o sea, están como estandarizados, digamos, las reconoces cuando ves eso, ¿no? En general reproducen algunas noticias con algún sesgo ideológico determinado, a veces son cuentas bastante vacías. Hay muchas maneras de ver, pero vos ves que no son cuentas muy reales. De todos modos, tampoco es tan importante, me parece, o sea, creo que uno nunca sabe qué hay del otro lado, ¿no? Cuando uno responde, hay también algunas cuentas que están bien hechas y que las usan también para eso, o sea, hay cuentas hackeadas, hay de todo. Es difícil de poder determinar de manera certera si del otro lado hay una persona o no. Pero si te fijas, si revisás un poco las cuentas, en el caso de Facebook, como fue este caso, y vas a ver cuentas muy parecidas entre sí, ¿no? Con
2 o 3 fotos, como una actividad de reproducir algunas cositas, que las mantienen así para que parezcan cuentas reales, digamos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que después de un par de comentarios, viendo que se reproducen esas agresiones y eso, me parece que yo en lo personal dejaría de discutir en ese lugar. Yo en realidad nunca discuto en redes, ¿no? Me parece que no vale mucho la pena, pero en principio si uno tiene esa costumbre de tratar de defender opiniones, que está muy bien, digamos, ¿no? De alimentar el debate, me parece que la mejor cosa es a partir del debate mismo que se da cuenta rápidamente si está frente a algo que da lugar a un debate o simplemente es un entrecruzamiento de improperios, en cuyo caso yo dejaría de estar ahí, digamos, ¿no? Como consejo a los oyentes, a la gente que ve la radio, que está compartiendo las redes. Javier Blanco, muchísimas gracias por esta comunicación con la 102.7 FM de Mendiolaza, con las mañanitas de Mendiolaza, y por guiarnos en este camino, como decía cuando te presenté, del que somos parte todos, pero que pocas veces somos conscientes de cómo lo transitamos y cómo nuestro paso también va haciendo ese camino. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a ustedes y buenos saludos a toda la audiencia. Fue Javier Blanco, profesor titular de la Facultad de Matemáticas, Tecnología, Física y Computación, y además director de la Maestría de Tecnología, Política y Cultura de las Facultades de Ciencias Sociales, Filosofía y Arte de la Universidad Nacional de Córdoba, hablando sobre este fenómeno que esta vez le tocó a de Mendiolaza de ser víctima o, en este caso, beneficiarios de los trolls, porque llevaron nuestros reels a 1000 veces más visualizaciones de las que habitualmente tienen. Así que, muchachos, seguimos esperando que nos troleen. Muchísimas gracias. Mañanitas de Mendiolaza. Martes a viernes, de 10 a 12, por la 102.7 FM de Mendiolaza. Vecino.